Gambeteros, gambeteras, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de fútbol. Hoy vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con cómo presionar en el fútbol o cómo hacer pressing en el fútbol. Esto es algo que normalmente se hace en el fútbol siempre, sobre todo cuando se está perdiendo o cuando se quiere ganar desde un inicio. Entonces, vamos a indicarle qué es lo que debes saber, cómo se debe presionar. Vamos a decirles cuál es la formación o la alineación más adecuada para esto. También te voy a decir cómo debes evitar este tipo de pressing o la presión que te hace el equipo rival. Eso vamos a aprender. Entonces, antes de indicarte, como siempre te pido que te suscribas a este canal, dejes tu like, compartas este video y no te olvides de activar la campanita. Comencemos con de qué forma se hace este pressing o cómo debes presionar. Bueno, la primera parte, como les dije, vamos a aprender cómo debes presionar, y esta forma de presionar se divide en tres momentos, situaciones o en las que puedes aplicar en la cancha tres formas. Entonces les voy a indicar comenzando desde la más, o sea, desde la que más se utiliza o desde la que más se cree que se debería utilizar, que es la presión alta. La presión alta es donde en el campo del rival. Por ejemplo, vamos a ponernos aquí, que aquí tiene una alineación el equipo. Les voy a ir indicando alineación por alineación, acomodando la alineación para que ustedes se vayan dando cuenta de cómo es la presión. Entonces, por ejemplo, este es el equipo rival, los azules es el equipo rival. Nuestro equipo es el equipo amarillo. Entonces, en este caso, para hacer una presión alta, debemos hacer una presión alta por acá. Desde los defensas, los medios deben estar más acá arriba. Esto se llama presión alta. Ahí. ¿Se dan cuenta? Y eso que estos de aquí deben estar al filo del círculo del medio o pisando la línea del medio. Entonces ahí ya están haciendo presión alta. A esto se refiere en presión alta. La presión media ya es, por ejemplo, bajando un poco, ahí ya se comienza a presionar. Esto es igualmente el equipo rival, ya sube un poco. Entonces la presión media se comienza a hacer desde acá. Como pueden darse cuenta. O sea, la presión va a ser en la mitad de la cancha. Se va a disputar más en la mitad de la cancha. Este tipo de presión, a ver, antes, la presión alta se hace cuando tú quieres salir, la presión anterior que les decía, la presión alta. Tú quieres salir con todo a enfrentarte al rival y quitarle la bola lo más rápido posible para hacer gol. Y también se hace la presión alta cuando estás perdiendo y quieres empatar de una forma más rápida, entonces haces presión alta. O ves que ya se te va a acabar el tiempo del partido, entonces haces presión alta. En presión media es una presión que se hace normalmente cuando solo quieres mantener a tu equipo rival en cierta posición y no tienes, y sobre todo si estás ganando o vas empatando y ves que no quieres descargarte mucho la energía en ese jugador, digamos en tu equipo o en cierto lugar o espacio del equipo, por ejemplo, solo en la delantera, entonces tratas de presionar de forma media. Entonces la presión media es aquí en el medio y la presión baja, como se dice, la presión baja acá. Haces pressing acá abajo, pero el pressing que haces acá abajo no es que te vas a quedar a defender, sino que simplemente haces ciertas maniobras que ya te voy a indicar a continuación. Entonces, por ejemplo, te están atacando y tú debes saber presionar para quitar el balón, pero esto ya es presión baja, ya cuando dejas que el equipo tenga el balón pero llegue hasta cierto punto, o sea, llegue hasta cierto lugar y tú ya lo comienzas a presionar. De eso se trata. Ahora, como les digo, hay tres tipos de presión: la presión alta, media y baja. Ahora vamos a hablar ahorita te voy a explicar por qué se hace la presión o cómo debe hacerse la presión. Ya te indiqué las tres formas que puedes hacer. La presión, por ejemplo, si hablamos de una presión alta,
igual, en todas las presiones, lo que les voy a indicar aquí, se hace. Entonces, suponiendo que queremos hacer una presión alta, que normalmente se hace la presión alta. Entonces, ya les voy a indicar. Por ejemplo, si presionamos desde acá, desde la defensa, o sea, le presionamos a la defensa, y el balón está por aquí, tiene un defensa. ¿Por qué se hace la presión o cómo debe hacerse la presión? La presión se hace, ya les dije, para tratar de recuperar rápido el balón, y la presión debe hacerse ir un jugador a molestar o por el hecho de esperar la falla del jugador o la equivocación del jugador contrario y tratar de robar el balón, o también se hace al interceptar los balones de pase. Por ejemplo, tienes que posicionarte de esta manera tratando de tapar que no llegue el pase acá. Entonces te vas dando la vuelta así y te vas acercando al defensa. Desde aquí ya comienza la presión. Entonces, por ejemplo, si ya logra pasar acá, este debe pararse por acá, evitando que toque aquí. Este debe pararse acá, evitando que toque acá. Estos del medio deben evitar que toque a este acá, este acá. Entonces ahí estás haciendo una presión. El evitar que se haga los pases. Eso se llama intersección de pase. Y ahí haces presión porque como le estás evitando primeramente que pase o que dé un pase el jugador, te vas acercando en forma grupal. Mira cómo le van acorralando. Entonces ya no tiene pase. Simplemente esperas el error o le quitas el balón. Esa es una forma de presionar. Pero para presionar también hay que tener buen físico, buena disciplina, inteligencia, no de un jugador, sino del equipo en general. Eso se practica bastante se debe practicar para que salga coordinado, disciplinado, y que los jugadores entiendan que esa presión debe hacerse así. Entonces tú siempre debes esperar o evitar que el pase llegue del jugador que tiene el balón. Es la primera cosa que se debe hacer. O sea, tratar de interceptar el pase. Y cuando tú veas como el jugador que tiene el balón se va a dar cuenta que no tiene pase, entonces él no va a saber qué hacer. Entonces lo que deben hacer los demás jugadores es acercarse para quitarle el balón. Eso es en todas las líneas. En presión media también debes hacer eso, pero en presión media ya le dejas que la defensa por lo menos tenga el balón. Es la diferencia en presión alta. En presión media es que los defensas tengan el balón. Yo les voy a indicar. Aquí, en presión alta debes presionar comenzando desde los defensas del equipo contrario. Aquí ya estás presionando, mira. Es la diferencia entre presiones. Tú ya estás presionando ahí. Como te das cuenta. A todos les tienes presionado. No dejas que toque el balón. Y ahora en presión media. En presión media haces lo mismo. La diferencia es que, como te dije, ya no presionas desde los defensas, sino presionas a los medios. O sea, ya solo presionas a los medios, nada más. Dejas que el balón circule por los defensas. O sea, aquí ya no hay presión, mira. Solo dejas que toquen estos defensas. Pero tú debes evitar que el pase llegue a los medios, o a los volantes, o al delantero. Entonces, ¿qué debes hacer? Ya te pones aquí, este se pone por acá, este se pone aquí, y evitas que los pases lleguen. De esa manera. Este debe estar o este. La cuestión es que debes evitar que no lleguen los pases a los medios y a los delanteros. Esa es presión media, porque solo estás dejando que toquen los defensas, nada más. Presión baja, en cambio, si te están aquí ya es diferente, en cambio en una presión baja. A ver, antes de eso no quiere decir que si tú haces presión media, no quiere decir que vas a dejar que juegue todo el partido los defensas. No, si hay posibilidad de ir a quitar o ver el error, pues mejor. O sea, te vas a buscar. Pero si no, no.
Si no dejas que toquen, cualquier rato deben tratar de filtrar por el medio o dar un pase largo y ahí pierden el balón. Esta presión media que les digo ya es cuando vas ganando o ya vas o quieres mantener un empate, estás viendo que el partido ya está por terminar, y se hace eso. Ahora, en presión baja, ya no presionas, ya no estás presionando a los ni alto ni nada que ver. O sea, aquí lo que vas a hacer es diferente en esta presión. Te voy a indicar. Por ejemplo, ahí están todos. Tu equipo está en tu área, delanteros están por acá, medios están acá, ahí. La diferencia aquí es que te están presionando, mira. La diferencia aquí es que vas a salir en ¿cómo se dice? En postas. Sales a presionar aquí, este debe posicionarse aquí. Este va a tocar de ley acá. Sales a presionar, sale a presionar este aquí, este puede regresar al arquero o darle a este de acá. Entonces sales a presionar en postas. Sale a presionar este, entonces cada uno va dando. Si logra dar el pase acá, sale a presionar este y trata de que el pase no llegue a estos de acá, o si es que llega, por lo menos estos interfieran el pase de los delanteros. Cosa que va a ser muy complicado porque este medio puede dar pase acá, puede dar pase acá, acá o acá. Pero tienes que ir a presionarle en posta. O sea, quiero decir que un jugador por jugador. Y si es que este se pasa de este debe salir a presionarle igualmente. Entonces ahí es presión baja. O sea, das más chance de que el equipo tenga el balón, pero siempre presionando en postas. Tiene el balón sales a presionar para que suelte rápido el balón. Nunca dejarle jugar, sino presionarle. Entonces él va a regresar, pero siempre bien cubiertos y ordenados tus jugadores y cubriendo a los demás. Esa es presión baja. Ahora, una vez que ya saben todo lo de la presión, cómo se debe hacer, hay que tomar en cuenta que lo siguiente, ¿qué formaciones se debería utilizar? Eso vamos a ver a continuación. Ahora vamos con las formaciones que se debe utilizar en la presión. Bueno, ya depende del técnico, ¿no? Normalmente se puede utilizar cualquier tipo de formación, pero para mí las más recomendables para un tipo de presión es 4-3-3 que estás viendo aquí. ¿Por qué? Porque los tres de acá deben ya, desde estos de aquí tres, deben presionar ya los defensas. Y tienen más forma de evitar pases entre defensas. De ahí viene esta media que también va a evitar que se toque en el medio. Y los 4 defensas. Que normalmente solo si pasa por ahí, ya pasan los delanteros. Si ya pasan en el medio, los defensas ya actúan. Entonces para mí esa es una de las formaciones. Pero para mí la más recomendable, yo creo que la formación más recomendable y más precisa es 3-5-2. Que es 3 defensas, 5 medios y 2 delanteros. Esta sí tiene bastante presión porque estos dos al mismo tiempo que están presionando arriba y bien arriba, este también va a hacer la presión como un tercero y los medios, que son 4, van a ayudar a presionar más. Entonces hay más jugadores para presionar que más jugadores para defender. Sobre todo si utilizas una disciplina táctica en estos jugadores, la presión y recuperación de balón va a ser más rápida. Porque estás utilizando, de los 11 jugadores, estás utilizando 7 jugadores solo para presionar. Y en el otro solo utilizaba 6, en este utilizas 7. Y cada uno posicionado correctamente te va a ayudar bastante a presionar. Imagínate una presión ahí y los 3 defensas ahí. Entonces ahí estás presionando con mayor cantidad de jugadores y tiendes a recuperar más la bola. Ahora ahí pueden utilizar 4-4-2, que no recomiendo porque esa formación es más para ataque, no para presionar, ni para defender no sirve esa formación. Pero sí una 3-5-2 te sirve esta para, en el caso de que pasen tu presión, tienden más rápido a defender. Pero debes utilizar laterales, laterales
con mayor velocidad, jugadores que bajen y suben con rapidez. Porque al mismo tiempo de que son, que es una 3-5-2, se hace una 5-3-2, se va a hacer. O sea, 5 defensas, 3 medios y 2 volantes, y 2 delanteros. Pero así mismo vas a hacer, cuando presiones 3 defensas, 5 medios y 2 volantes. Por eso se utiliza, hace más precisa la presión. Entonces ahí yo recomiendo utilizar ese tipo de formaciones, 4-3-3 y 3-5-2. La que más me recomiendo es 3-5-2. Ahora, ¿cuándo se debería utilizar la presión? Cuando, ya les dije, la primera es cuando estés perdiendo, o la otra es cuando quieras comenzar a ganar, y la otra es presión tras pérdida de balón. Normalmente pierdes el balón y la presión debe ir de una. O sea, pierdes el balón aquí en la defensa, entonces ya los jugadores que están aquí, sobre todo están en 3-5-2, van a presionar más rápido. Mira cómo se cierra. Acá se cierra así. El que tenga el balón aquí, el que tenga el balón acá. Se van a de 3 en 3. Es una presión disciplinada. Entonces yo por eso digo y recomiendo esta formación para la presión. Pero eso sí, no te digo que vayas y cojas o hagan en su equipo, sino que deben practicar bastante para que funcione esa presión, porque si no la hacen funcionar correctamente, tu equipo puede quedar descompensado en la defensa y les pueden ganar. Por eso deben tener 2 laterales con buen físico y buena rapidez. Entonces es otra de las cosas que se debe saber para la presión. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos con la última parte, que es cómo evitar que te hagan pressing o que te presionen los jugadores de tu equipo. Aquí es complicado, pero sí es posible salir. Aquí normalmente los jugadores son muy nerviosos y tienden a perder el balón rápido. Se los digo porque cuando se juega es así. Uno tiene que estar bien concentrado, ya de parte de eso, de concentrado, debe estar bien relajado, cabeza fría, para poder moverse. Si te hacen la presión, sobre todo, todavía te hace un poquito más desorientarte y tiende a hacerte que te equivoques. Entonces aquí, para evitar la presión, es primeramente hacerle a tu equipo que toque bien el balón, enseñarles a que, sobre todo la defensa, se enseñen a tocar bien el balón con los medios y con precisión. Es lo que tienes que hacer, precisión y a tocar bien el balón, precisión y a tocar bien el balón. Utilicen las 2 piernas y orden. Por ejemplo, si están aquí, te van a presionar, ya sabes cómo te van a presionar. Primero van a cerrar el pase de intersección y de ahí se van a acercar. Pase de intersección de este jugador es el pase para este jugador, este debe ponerse para interseccionar aquí. Entonces, igual acá. En ese caso, hasta tu arquero debe saber tocar bien el balón. Hoy en día es así. Entonces tú lo que debes hacer es tocar al arquero y abrirte. O abrirte para un lado, abrirte para el otro, o correrse hacia el medio. Y que estos dos queden libres. Porque de ley este va a tratar de... Mira, ya tiene 2 puntos para tocar. Este debe abrirse más acá. Este de ley va a cerrar el pase de intersección, pero este no. Entonces queda libre, regresa al pase, mira, ya queda libre. Este ya tiene chance para tocar a otro por acá. Este tiene que regresar si es que quiere de nuevo posicionarse. Entonces por eso aquí lo que se tiene que ver es precisión, tranquilidad, con cabeza fría jugar, porque si es que te pones a titubear ahí con nervios, vas a perder el balón. Varias veces pasa. Entonces, pero eso es concentración, precisión, perder el miedo, cabeza fría y tratar de tocar bien el balón. Es lo que más. Por eso se practica bastante que los defensas ahora toquen con mejor precisión. Con el arquero también. El arquero también ahora es fundamental. Si no tienes un arquero que toque bien el balón, pues has de practicar. Practicando va a servir como otro defensa más, no solo como arquero.
por eso te va a ayudar. Entonces tienes que evitar eso, tratar de salir. En la precisión, normalmente, digamos en la presión, normalmente, ¿qué hace el equipo? Tiene el balón, ¡boom!, arriba. Perdiste, de nuevo te vienen a atacar. Entonces, eso ya es pérdida de balón. Para evitar eso es tratar de salir tocando con el arquero, que los defensas se abran. Eso sí, deben abrirse. Abrirse quiere decir irte a un espacio que no haya nadie, que nadie cubra. Entonces, por ejemplo, viene aquí, tocas, y este debe abrirse acá, este debe irse acá, este debe abrirse acá, para tener chance de tocar el balón a un lado o al otro. Si este va a cortar acá, tú tienes chance de tocarlo acá. El arquero debe saber y ver bien los movimientos del rival para poder tocar. Igualmente, si es que no tienes chance de jugar con el arquero, si tu arquero es nervioso y no puede tocar, ahí tienes que saber tocar no solo pase bajo, sino pase alto. Por ejemplo, si le ves este vacío, toque. Siempre va a estar alguien vacío, sino que saberle dar un pase preciso. Por ejemplo, este está vacío, toque. Este está vacío, toque. Si este está marcado, este te viene a cerrar aquí, este te viene a cerrar acá. Este siempre está vacío, porque de ley este debe marcar acá, este va a marcar acá, o este va a marcar acá y este acá. Este acá. Entonces aquí el único que va a estar libre siempre va a haber un vacío, sino que este de aquí o el libre que esté siempre debe estar desmarcado y buscando balón. Más que todo, todos los jugadores deben tratar de desmarcarse, pero no tratar de moverse de la posición. O sea, este que está aquí no va a irse acá, sino que moverse en este círculo de aquí. Por eso dices, esto ya es disciplina y aprender, hacerles jugar de una manera ordenada para que no se pierda. Lo que más recomiendo es que enseñes a tu arquero a jugar como líbero, como último hombre, para que él pueda tocar y te dé más chance de tocar el balón. Eso se hace en los equipos grandes. Por aquí, como ejemplo, el Independiente del Valle juega así aquí en Ecuador. El arquero es por regla que le hacen jugar con toque, con pase del balón para que pueda salir desde el arquero jugando. Entonces es una gran ventaja. Por eso muchas de las veces ese arquero toca pases que a veces son gol. Entonces toca, por ejemplo este ya salió corriendo, manda el pase filtrado, porque todos ya se vinieron acá. Rompe el fuera de juego, ¡pum!, se fue solito, gol. Con un gol que le hagas, el otro equipo se desanima y ya no te hace presión. Porque ya sabe que si presionan va a haber otra vez otro tipo de contragolpes y va a haber otro gol. Entonces ahí tienes que el equipo ser disciplinado y manejar bien los tiempos de posicionamiento de cada jugador, los toques, todo debe manejar. Pero eso es práctica y más práctica. Entonces así se evita el pressing. Tratar de que tu arquero juegue, que los demás jugadores se abran para el toque y siempre salir jugando. Porque si, como te digo, si tú tienes el balón y te viene la presión y botas, antes se hacía así, la clásica era bota. Pero siempre recuperaban el otro, y tenías más peligro de recibir un gol. Es mejor para el pressing es salir tocando. Por eso irán a ver videos como Manchester City, el Barcelona de España de hace tiempos, que ahora no es lo mismo, el Independiente del Valle que juega igual, y se van a dar cuenta que ellos salen así tocando. Eso es todo, mis amigos, espero que les haya servido este pequeño mini curso de cómo debes presionar en el fútbol y cómo debes evitar. Espero que les haya gustado, gambeteros, gambeteras, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.